No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com. Bueno, ya estamos de regreso aquí súper entretenidas conversando sobre innovación y tecnología y en minería, así que increíble esta conversación. Y bueno, para seguir esta conversa, Cristian, hablemos de escalamiento. Estas tecnologías no son fáciles, primero de introducir, ¿no es cierto? De presentarlas y de que la gente le guste, la quiera, la ame, se enamore de esta tecnología O y sea, por lo cuando se tanto la quiera enamoran, usar. ya cuando se enamoran es fácil escalarla, obviamente. Exacto, entonces, ¿cómo hacemos ese pololeo de la tecnología con los usuarios? Y de allí el punto de escalamiento yo creo que es lo más difícil. Pucha, que es difícil crecer, ¿o no? En ese Sí, sentido. sí, la verdad que en el mundo digital tú puedes generar muchísimo valor y nadie lo ve, ¿ya? Sí. Por lo tanto, como estrategia de negocio, digamos, es fundamental que el valor que tú estás generando lo hagas visible, ¿ya? Mm. Como se dice, hay que cacarear los huevos, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes una solución, como les decía, hay que hacer pruebas pequeñas, ir probando y creciendo de a poco, empieza a generar un valor que tienes que exhibirlo, tienes que mostrarlo, y a la gente correcta, la gente que tiene el dolor y se lo está solucionando, tiene que darse cuenta de todo el valor que esto está generando. Por lo tanto, esa es la manera correcta de poder, digamos, escalar desde el punto de vista que cada vez más gente ocupe tus soluciones, Y en ¿ya? ese Es, sentido, es generar visibilidad de todos los beneficios que estás entregando, digamos. es súper importante la interacción con el cliente, estar siempre presente, estar siempre conversando con ellos y viendo, ¿no es cierto?, lo bueno, lo bonito y lo feo. Lo Exacto, o bueno. sea, normalmente casi cualquier otra empresa del grupo es Exanalytic. Y Exanalytic es analítica con inteligencia artificial, es un tema muchísimo más avanzado desde el punto de vista de tecnología que Safety Dispatch, por ejemplo. Mm, Pero, como le decía, Safety Dispatch genera datos a través de la digitalización de procesos. En cambio, ya Exanalytic, como los analiza, ya, pero ¿qué datos? ¿Qué quieres lograr con estos datos? ¿Cuáles son tus dolores? ¿Quieres bajar y quieres aumentar tu productividad? ¿Quieres bajar el consumo de repuesto de camiones? Entonces, tienes que tener una interacción constante con tu cliente, porque él es el que va a entregar los datos. En el proceso real de la obtención de datos vaya a pasar por un montón de problemas, porque los datos no hay llegar y sacar, que están alojados acá, que están en la nube, que están en servidores, que los tiene una gerencia, los otros lo tiene otra gerencia. Entonces, efectivamente, y todo ese proceso no estáis generando valor. Entonces, tenéis que mm, estar súper al lado de tu cliente, que entienda todo lo que estás haciendo, y él te va a poner, él te va a decir efectivamente qué es lo que necesita. Entonces, tú tienes que hacer un taller con ellos, entender qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan primero, segundo y tercero, ver qué datos disponen, indicarles ahí que con estos datos efectivamente podemos alcanzar esto, y cuando empiezas a alcanzarlo, por poquito que sea, lo vuelves a invitar, le explicas todo lo que se ha hecho, lo que hemos logrado, y empezáis a mostrar el valor. mm, Porque llegar a la solución completa, te voy a inventar, mm, hay una solución de Exanalytic, te permite ahorrar cierto porcentaje de ahorro de neumáticos o de mm, consumo energético, ¿ya? No lo con el primer algoritmo y la primera base de datos no lo vas a lograr, pero sí mm, vas a lograr probablemente un dato que te dé el punto de inicio para lograr la meta final. Eso ya lo tenés que contar y contarle a tu cliente cómo ya tienes algo que antes no tenías. Es muy rápido obtener cosas que uno no tenía, porque sí, normalmente estamos en pañales en el mundo, en este mundo tecnológico. Por lo Mm. tanto, sí. es rápido el valor que puedes ganar, pero hay que hacerlo evidente.
pero fíjate que una de las cosas que a mí me sorprendió mucho y nos pasó muchas veces es que cuando tú tienes esa cercanía con tu cliente y vas generando ese valor y lo vas conversando y los pilotos o las validaciones van mostrando los resultados, también te va cambiando el KPI. Mira, Entonces hay una exigencia mayor a la sí, tecnología, ¿o no? Y entonces sí, dice, bueno, pero si esto lo alcanzamos tan fácil, bueno, corramos un poco la aguja, mira, agreguémosle esto, otro. Entonces aparece ahí un espiral de desarrollo increíble. sí. Pero Allá, te puedo complementar ahí la pregunta porque se me vino, creo que hay dos ámbitos en los cuales la adopción, sobre todo en el tema digital, me parece que es distinto. Por ejemplo, cuando tenemos productos, la adopción tecnológica, uno siempre dice, mira, los primeros son los visionarios que se venden rápido y como que tú, ya, ok, los enganchas. Y después hablamos de ese famoso Valle de la Muerte, donde tienes que demostrar valor concreto. O sea, aquí hablamos de negocio y ahí es donde... Pero en el tema analítico, es más convencer a gente que tome decisiones basadas en datos. Y yo creo que esa forma de escalar me da la sensación, o sea, es distinta y tiene mucho más que ver con cultura persona que esta otra, porque tú lo convences con el KPI, como dice la Pame, pero en analítica no necesariamente lo convences con los KPI, porque ahí ya hay un tema cultural que es mucho más fuerte, que tiene que ver con los paradigmas de los expertos o de quién toma decisiones, como las ha tomado toda su vida. Entonces, ahí hay cambios que en mi opinión, en términos de cómo adoptas una u otra, son distintos. sí, de hecho incluso cómo penetrar comercialmente, hay soluciones que se las tenéis que vender al viejo de terreno o a una superintendencia, por ejemplo, que cuando ocurre algo tienen el dolor y hay un montón de cosas que ocurren en esa capa y que tu producto pega ahí fuerte. Pero hay otros productos que no, y tú dices, no, pero este producto se lo voy a vender al supergerente y de ahí va a obligar a todos para abajo que lo usen. Mentira, porque el supergerente no va a ver el valor como si lo ve un viejo de terreno. Y al revés también. Hay, por ejemplo, en soluciones de analítica, normalmente digamos, los resultados que puedes obtener son demasiado alto nivel la toma de decisiones que te permiten todos estos datos analizados. Por lo tanto, efectivamente, el que va a ver ese valor es tal vez un gerente de muy alto rango, ¿ya? Pero por otro lado, es muy difícil llegar a él, ¿ya? Y también es muy difícil convencerlo porque son personas con muchísima experiencia en minería que sabemos que todos hay una cultura súper, llamémoslo así, estricta o con las experiencias anteriores. Ya hemos sufrido un par de bajas en el sentido de épocas buenas, épocas malas. Y claro, cuando está todo súper bien, es más fácil vender tecnología, porque se atreven a gastar más. Pero es eso de la época, bueno, el cobre hoy en día igual ya llegó a un muy buen nivel, pero igual ya quedó ese aprendizaje y se están controlando mucho más los presupuestos. No hay un presupuesto elevados, digamos, sin que no haya algo detrás bien concreto. Por lo tanto, llegar a esa gente es difícil y es a la que hay que llegar, porque lo que genera la analítica de datos son para la toma de decisiones de alto nivel muchas veces. Por lo tanto, efectivamente, si la quieres escalar, herramientas de esas características tienes que hablar a un muy alto nivel, pero por otro lado otras no. Tú juras que vas a vender y va a ser espectacular, pero ese supergerente no va a entender tu solución porque él no tiene el dolor de la persona que está en terreno. Por lo tanto, parte de tu estrategia cuando vendes tecnología es entender muy bien qué valor estás generando, qué dolor estás solucionando y ver bien dentro de la jerarquía dentro de la minería quién es la persona más adecuada para conversar contigo y que te entienda. Y a esa persona tenés que mostrarle tu solución, a esa persona, con esa persona definir los KPI, etcétera, etcétera. Una de las preguntas que me hizo la PAME cuando hablamos al principio en la entrada era ¿cómo hacemos estas vitrinas para ir a mostrar las tecnologías que tienen distintos emprendedores? Que a veces, yo creo que también por el día a día o por la forma incluso de mirar los grandes problemas, a veces no estamos viendo otros detalles.
cómo llegar a la minería? ¿Cómo crees tú? Porque se hacen estas ferias, pero también no existe esta como conexión permanente. Sí, Ahora te complemento yo, Nancy. Sí, dígame. No, Cristian, ¿cómo hacemos el mall? Hagamos un mall virtual donde podamos mostrar las tecnologías, donde puedan jugar ahí con la experiencia, porque que pongamos dónde se han probado, porque la típica pregunta que te hacen, ¿y usted dónde lo ha hecho? ¿Dónde se ha visto? sí, Entonces, todo eso eso es es espectacular. absolutamente lo que hablamos de antes, eso es cultura. Hay países en que las grandes empresas saben que su única forma de escalar y crecer y ir avanzando es adoptando startups y ocupando estas nuevas tecnologías y están todo el rato con ellos y están Sí, acompañados, invierten en ellos y les sí, compran cosas que están en blanco sí. porque saben que por ahí va la cosa. Pero acá en Pues, Chile bueno, y no solo en Chile, en muchos otros países, todavía está ese tema, ya, pero ¿y esto dónde se ha probado? Como decimos nosotros muchas veces, la minería son los primeros en ser los segundos. Te compran algo si ya se probó en otra parte. ¿Ya? Eso ya está cambiando, yo me doy cuenta que está cambiando, sí, ha pero cambiado, falta, sí, pero falta pero mucho. falta. Tenemos estas exposiciones hoy en día casi todas digitales, ¿cierto? Por el COVID que aceleró todo esto. Eh, el programa Expande, por ejemplo, Sí. pero todavía efectivamente falta que sea más fluido el que la startup pueda llegar más adentro de garita, como decimos nosotros, que pase la garita, ¿Qué ¿Qué ¿ya? más? pasa, Margarita? Eh, Porque efectivamente es complejo como startup estar dentro de la minería, ¿ya? Mm. Yo no voy a decir quién ni qué empresa, pero me ha pasado de que me dicen, nosotros no queremos startup porque yo necesito estar 100% seguro de esto y no que el próximo año cuando necesite soporte esa empresa ya no exista. ¿Ya? Me lo han Mm. dicho. Mm. ¿Ya? Entonces, es válido, pueden haber empresas que tomen esa postura, cualquier postura es válida, pero, pero si queremos crecer como país a través del emprendimiento, a través de startups y tecnológicas, también el otro lado de la vereda, las grandes empresas que consumen las propuestas de valor de las startups, también tiene que estar abierto a adoptar un poco este riesgo, ¿ya? Mm. Startup es un emprendimiento en un ambiente de alta incertidumbre, ¿cierto? Yo, Por lo yo, tanto, la empresa grande, mm. si asumiera un poco más de riesgo en crecer, o sea, de apoyar a las startups en este crecimiento, se verían tremendamente beneficiadas. Pero Mucho es un más, tema claro. cultural. Es un tema Fíjate, Yo creo que cultural también que le falta un camino todavía que recorrer. también tiene que ver porque está muy ligada a lo tangible. Entonces, por ejemplo, esto de que la startup siga o no, si al final tú te quedas con una capacidad tecnológica, no, y pero eso es yo, importante, como que avance el conocimiento, lo tenga, lo adquiera, como dice, Es que adquiere la tú empresa. no, pero, tú mencionaste perdón, el tema de los KPI. Ajá. sí, ¿Está el KPI de que adquiriste conocimiento o está el KPI de cuánto produjiste? Entonces, mm, ahí está el tema. Po. Hay cosas que son poco intangibles que Mm. si le pusiéramos un KPI, de repente sí Empiezan a podríamos mirarlo avanzar más mejor. rápido. pero para poner un poquito más sabrosa la conversa también, más polémico, yo he visto otra cosa también, es que la minera le cuesta, sobre todo la gran, aquella que es gigante, ¿no es cierto? Como que tiene problemas trabajar con chicos. ¿Mm? Les cuesta mucho trabajar con el emprendedor chico y prefiere trabajar con una compañía más grande que tiene otros estándares o que tiene otra. Entonces, eso también es súper complejo porque es más caro, por un lado, ¿no es cierto? Y por otro, pierde esta posibilidad de ir resolviendo cosas con innovación abierta, con mucho talento, Mm. con gente que es súper preparada. Entonces, yo creo que allí hay que hacer un cambio súper importante. Yo Totalmente. creo que Expande ha ayudado mucho, pero se requiere un poco más. No es mala idea trabajar con startups o con empresas No, pequeñas, y más aún empresas locales, empresas que pueden ir fallando y están al lado y que además tienen mucha hambre de poder demostrar que las tecnologías funcionan, de solucionar problemas. Entonces, también hay Pero un eso está tema asociado claro, pero eso está asociado a lo mismo, es no valorar el conocimiento que está ahí, en es la que no, tecnología que está ahí.
Yo No creo que creo- sí, Es que no, porque yo en no el creo fondo, que ¿qué sea. necesitas? ¿Qué te necesita? Una empresa grande, que haya tenido experiencia, que te dé seguridad. No, ¿Buscas el tipo eso en vez de valorar el conocimiento que se está Y desarrollando? yo creo que es la estructura, es el tamaño el que complica, es la administración, es la parte administrativa, es la parte de los warranty que tiene que haber La detrás. cero agilidad. Por eso, Cero agilidad. Claro, sí, sí. es la seguridad, por eso que te digo, valora más la seguridad de quién te va a responder que el intangible o el valor de lo que te están ofreciendo. Valoras más Claro. esto que lo otro. A esa seguridad te refieres, sí, A claro, eso me refiero. absolutamente. Sí. Y esa seguridad es sinónimo de lo que hablamos delante de mantenerse en la zona de confort. ¿Ya? Exacto. Las startups hoy en día se están cuestionando cosas de minería que las minerías, yo creo que ni siquiera se las han preguntado, o si se la ha preguntado a alguien, es alguien que trabaja en un área de innovación dentro de la minera chiquitita por ahí, porque si tú llegas como startup a ofrecer un proyecto o probar o tratar porque hay una investigación interesante de producir cobre de otra forma. No, pues todavía están en cómo optimizar la correa transportadora, cómo optimizar el chancador, cómo optimizar el consumo de repuesto de un camión, cómo levanto mi productividad, pero se han hecho la pregunta cómo producir cobre de otra forma. Ese tipo de cosas, las startups sí lo tienen y te aseguro que deben haber más de una, pero no tiene los recursos para seguir trabajando en esa investigación, por ejemplo. Oye, pero yo he sido súper, o sea, yo he sido testigo, por ejemplo, de compañías que venían produciendo el cobre de una manera y de un día para otro, o sea, súper rápido, e incorporaron tecnología nueva, que incluso fue generando ciertos problemas que hubo que arreglar en el camino. O sea, en ese sentido, yo veo que hay trabajos de incorporar tecnología, pero con grandes compañías. Sí, el tema es esa desigualdad que hay, como que le incomoda, yo creo, no sé, es mi impresión. Hoy estamos en el tiempo. En el tiempo. Mira, tenemos hartas preguntas que nos quedaron pendientes, pero obviamente, Cristian, te vamos a dejar invitado para un próximo programa, a ver si nos cuentas con quiénes están trabajando antes de que te vayas, cuáles son los proyectos emblemáticos que tienen para que quienes nos escuchan los puedan conocer. Mira, como grupo estamos presentes principalmente en la gran minería, ya Escondida, Spence, bueno, los bronces, digamos, Anglo American, Caserones también, y aparte nuestra startup trabajando con contratistas de estas mineras también. Y así todo, mira, es un tema fundamental de lo que hablaban recién, que es difícil entrar como startup a la minería. Y nosotros como venimos de la minería, yo siempre dentro de mi relato como comercial menciono, somos mineros haciendo digitalización o ofreciendo soluciones digitales, y no gente que viene del mundo digital a tratar de entrar a la minería, porque la barrera de entrada es súper alta. ¿Ya? Es súper alta. Y justamente nosotros lo que hemos logrado es gracias a eso, que estamos desde adentro de la minería desarrollando. ¿Ya? Obviamente no es una oportunidad que todos tienen, y los que no la tienen sería espectacular que de alguna forma pudieran tener una vitrina, como decía Pamela, un mall de soluciones digitales para minería y otras industrias grandes. Nosotros estamos prospectando, de hecho, por las famosas redes minas. Al final, las forestales también tienen problemas de conectividad, ¿ya? Toda la salmonera, el nivel tecnológico de la salmonera es tremendo. Tremendo. Entonces hay otras industrias no tan grandes como la minería, ¿no? Yo creo que todos los chilenos sabemos la envergadura de la minería, pero hay otras industrias igual tremendamente grandes que también las startups merecen estar. Sí. Buenísimo. Yo creo que vamos a llegar hasta acá. Bueno, siempre decimos con Pamela que bueno que haya hartas oportunidades para el emprendimiento. Cristian, te agradecemos un montón el haber estado acá con nosotras, y te vamos a dejar invitados para una próxima oportunidad. Y vamos a ir con nuestra última pausa musical para volver y cerrar este capítulo de hoy. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana
con Cristian Farías en divoxradio.com.